Hola, hoy vamos a hablar de una de mis cosas favoritas en el mundo del audio, pedales de guitarra. Vamos. En este video quiero hablarles un poco acerca de cómo poner el orden de los pedales en una pedalera. Cómo crear esta cadena de señal, este signal chain, y cómo escoger en qué lugar va cada uno de estos pedales. Porque yo recuerdo hace muchos años cuando empecé a tocar guitarra y cuando empecé a meterme en los pedales, cometí muchísimos errores, pero además de repente es difícil encontrar como las razones de por qué cierto pedal va antes o después que cierto otro pedal. Y no sé, me gustaría que este video fuera como el video que yo nunca vi a los 13 años y que ojalá hubiera existido, para que alguien me explicara con detalle: los pedales van de esta forma por estas razones y inténtalo, ¿no? Entonces, bueno, sin más, vámonos con el video. Pero antes de eso, recuerden, mi nombre es Diego Barreto, soy productor musical, soy compositor, soy guitarrista. Y si te gusta este contenido, por favor, suscríbete. Estoy tratando de hacer crecer este canal y esta comunidad. Y sin más, pues vamos. Ok, pues lo primero que me gustaría explicar y lo primero que me gustaría que me entiendan como de la forma en la que yo conceptualizo un poco la cadena de señal en la pedalera es la siguiente. Todo el circuito, desde la pastilla de tu guitarra hasta la bocina que está empujando el amplificador, toda esa cadena es una especie de circuito electrónico unido. ¿Sí me explico? Todo eso, al conectar tú un pedal con otro, solamente estás haciendo un circuito más largo. ¿Sí me explico? El circuito más básico en el que podemos pensar es donde tenemos nuestra guitarra, la pastilla de nuestra guitarra, y esa va directamente al amplificador, pasa por la etapa de preamplificación, pasa por la etapa de amplificación y empuja la bocina. Ese es como el circuito más corto que podemos tener desde nuestra pastilla hasta la bocina. Entre más vamos metiendo pedales y efectos y procesadores de señal en esa cadena, pues obviamente más larga vamos haciendo esa cadena, pero sigue siendo un solo circuito. ¿Sí me explico? Sigue siendo un solo circuito electrónico. Entonces, esa es la primera parte del concepto que a mí me ha ayudado mucho a entenderlo. Entonces, se los dejo para que si les ayuda a conceptualizarlo, lo consideren, ¿no? La segunda cosa es, yo obviamente, al haber estudiado ingeniería en audio y producción musical, yo empecé a tocar guitarra muchos años antes de estudiar producción musical, ¿no? Entonces, yo ya estaba muy familiarizado con los efectos y con procesadores de señal de carrito desde mucho antes de estudiar producción musical. Y de repente un día, pensándolo todavía en la universidad, como que me hizo clic de todos estos como cadenas de audio que conocemos en las guitarras vienen del mundo del audio profesional, vienen del mundo de los estudios y de los estudios de broadcast, de radio, y de ahí es donde se llevan las guitarras. Si me explico, yo había usado compresores en pedales de guitarras antes de estudiar producción musical, pero cuando estudié ingeniería en audio, entendí que los compresores eran un tema mucho más complejo que tenía que ver con los locutores, con la voz en el radio, etc. Y eventualmente se había exportado al mundo de la música y eventualmente se había exportado al mundo de las guitarras. Entonces, esa es otra cosa que me gustaría que pensaran y que les ayudara a conceptualizarlo, que es toda la cadena de pedales que estamos creando en nuestra pedalera. No es más que una cadena de efectos, igual que un productor musical hace al tratar una voz, por ejemplo, en una canción, o al tratar una tarola, ¿no? O sea, cuando estás mezclando o editando una tarola, pues le pones un ecualizador y le pones un compresor y le pones otro compresor y le pones otro ecualizador y le pones reverberación y le pones tal vez un phaser o algún efecto de modulación. ¿Sí me explico? Entonces eso a mí me ayudó mucho a conceptualizarlo y a entender que todo es parte de un todo. Entonces se los dejo por si les ayuda y por si les ayuda a conceptualizarlo y etc. El primer pedal de tu cadena son los pedales que me gusta llamarles que son sensibles a la impedancia de tu guitarra. Esos son pedales como fuzz, como fuzz o como pedales de wah, por ejemplo. Pedales que son muy sensibles a la impedancia de tu instrumento. Y entonces a este tipo de pedales no les gusta estar después de un buffer. ¿Sí me explico? Ahorita hablaremos de qué es un buffer, pero no les gusta que haya nada entre la pastilla de tu guitarra y el pedal. ¿Sí me explico? Usualmente tienen germanio o tienen, ¿cómo se llaman? Transistores de silicón. Sí, silicon based.
Tienen un tipo de transistores específicos que interactúan de una forma muy de la mano con las pastillas de tu guitarra. Entonces, casi siempre este tipo de pedales, si los pones 1, 2, 3 pedales después de ser el primer pedal de tu guitarra, no tienen su mejor performance. A veces suenan feo, a veces no suenan tan feo, pero no les estás exprimiendo lo mejor. Entonces, lo primero que hay que poner son pedales que son sensibles a la impedancia. Ahora, en segundo lugar, muchísimos de los profesionales recomiendan que lo que tienes que tener después de los pedales que sean sensibles a impedancia es un buffer. Y bueno, básicamente lo que hace el buffer es como engañar un poco a las pastillas de tu guitarra y hacerles creer que están conectadas ya en el amplificador, y al mismo tiempo en la salida de ese buffer está bajando la impedancia para poder seguir pasando por los pedales, ¿no? Todo esto lo hace a través de un macheo de impedancias, pero básicamente eso es lo que hace, y está tratando de mantener como la señal con más calidad y sin pérdidas a través de todos los pedales. Lo que recomiendan las personas, los más profesionales, los más clavados en la señal en pedales de guitarra, es que tengas un buffer al inicio de tu pedalera y un buffer a la salida de tu pedalera, ¿ok? Esto suena muy bonito en teoría, yo nunca lo he hecho, nunca lo he necesitado, depende un poco de la cantidad de pedales que tengas, y definitivamente, por ejemplo, si yo lo hiciera con mi pedalera, tal vez mejoraría un poco, pero de repente yo entiendo que para un guitarrista promedio que quiere tener 4 o 5 pedales en su pedalera, 10 pedales en su pedalera, de repente el gasto de gastar en un buffer de inicio y un buffer de salida puede ser demasiado. Entonces yo lo recomiendo únicamente si tienes una pedalera muy grande, si estás teniendo problemas de impedancia. Entonces, bueno, tenemos pedales que son sensibles a la impedancia, después tenemos un buffer para lidiar justamente con la impedancia, y después tenemos la primera categoría, que son pedales y efectos que afectan la dinámica de tu sonido. Y regresando a la analogía de la producción musical, se hace casi lo mismo en audio profesional. O sea, uno de los primeros procesadores de efectos que pones en tu cadena es justamente procesadores que afecten la dinámica. Compresores, octavadores, el POG de Electro Harmonics lidia con la dinámica. ¿Qué es la dinámica? Eso es tema para otro video completo, pero la dinámica es simplemente el volumen con el que estamos tocando, suave, fuerte, etc. Y recuerden, estos pedales que nos ayudan a comprimir, a mover la dinámica de cierta forma. Los octavadores ayudan un poco, por ejemplo, en eso. Todos estos pedales que son sensibles a la dinámica tienen que ser el siguiente paso. ¿Por qué? Porque no queremos, queremos que sea lo primero que controlemos. Piensen, por ejemplo, si estás produciendo una voz, quieres primero controlar la dinámica de esa voz antes de empezar a imprimirle otro tipo de efectos, antes de que tenga reverberación, por ejemplo, porque si le pones la reverberación primero y después lo comprimes, vas a estar comprimiendo no solo la señal original, sino también el efecto de reverberación. A veces quieres eso, pero bueno, lo más común es primero lidiar con la dinámica, ayudar esa dinámica un poco, luego irnos hacia los siguientes efectos, ¿no? La siguiente categoría son pedales de distorsión o de overdrive. Muchas veces me preguntan, oye, ¿pongo los overdrives primero? ¿Pongo las distorsiones primero? Da totalmente igual, o sea, distorsión y overdrive es una distinción que se ha hecho en la vida para tratar de diferenciarlos y porque los circuitos son ligeramente diferentes, pero realmente distorsión, overdrive, para efectos de qué va antes, qué va después, es lo mismo, y es una cuestión más bien de que tú pruebes cómo te gusta y de cómo utilizas esos pedales. Si tus pedales de distorsión los enciendes únicamente de forma individual, no importa el orden en el que los pongas. Ahora, si estás haciendo algo que se llama stacking, que es que prendes un pedal para tener cierto nivel de distorsión y luego encima de ese pedal prendes otro segundo pedal de distorsión para subir la distorsión total y los estás stackeando, estás usando los dos al mismo tiempo, ahí sí tienes que tener cuidado viendo cuál pones antes o después que el otro. En general, en mi experiencia, funciona más un pedal con baja distorsión después de un pedal con alta distorsión. Si me explico, tú prendes tu pedal de alta distorsión y luego prendes el segundo pedal con poca distorsión para subir esa distorsión un poco. Y si necesitas poquita distorsión nada más, solo prendes el segundo. Usualmente funciona más así, pero obviamente tú puedes experimentar y ver qué funciona mejor para ti, ¿no? En mi caso, por ejemplo, la forma en la que yo uso las distorsiones actualmente en mi pedalera, yo tengo estos dos pedales de distorsión en mi pedalera en este momento, ¿no? Uno es el Morning Glory de JHS, que es una chulada, después les haré un video, y el otro es el Blues Driver, que me encanta, que ya tengo un video al respecto y es básicamente mi distorsión favorita, ¿no? Y justamente los estaqueo.
Y he experimentado de las dos formas. He tratado de poner el Blues Driver primero, el Morning Glory después, y los he cambiado de lugar. Ahorita lo que más me gusta, lo que más me ha funcionado es utilizar el Morning Glory como mi distorsión grande y utilizar el Blues Driver como un segundo boost. Pero recuerden que esto funciona poniendo primero el Morning Glory en la señal y luego el Blues Driver. ¿Sí me explico? Eso me ha funcionado bastante bien. La siguiente categoría son pedales de ecualización o pedales de boost, aunque vale la pena hacer la aclaración de que a veces los pedales de boost funcionan muy bien al principio de la cadena, donde están los de dinámica. A veces utilizar un boost al principio de la cadena es muy bueno, pero normalmente casi siempre este es el momento en el que se ponen los pedales de boost y los pedales de ecualización. ¿Por qué ponemos los pedales de ecualización en este momento? Porque ya con todos los pedales que tenemos antes ya generamos cierto tono, ya generamos cierta distorsión. Y entonces un pedal de ecualización nos permite afinar un poquito ese tono, un poco más, afinar un poco esa distorsión. ¿Sí me explico? Y un pedal de boost nos permite subir el nivel de la señal un poquito más por si queremos distorsionar el preamplificador del amplificador que viene después, ¿no? Entonces, esta siguiente categoría, ecualizadores, boosts. Ahora, después de esto, es convencional que se ponga un pedal de volumen, un pedal de expresión de volumen. También hay gente que lo pone al principio de la cadena, pero de repente en mi experiencia yo he encontrado que esto no tiene mucho sentido porque el pedal de volumen al principio de tu cadena realmente es el potenciómetro de tu guitarra, ¿no? Si quieres limpiar el tono, pues bajas el potenciómetro de tu guitarra. Entonces a mí nunca me ha hecho mucho sentido poner un pedal de volumen al principio de la cadena, pero lo puedes hacer de forma específica, ¿no? O sea, si lo que tocas o etcétera, no puedes estar moviendo los pots, no sé, hay circunstancias en la cual definitivamente el pedal de volumen al principio puede funcionar, pero después del ecualizador y el boost es el lugar donde convencionalmente se pone un pedal de volumen, porque eso te permite bajar el volumen sin afectar todo el tono que ya generaste. ¿Sí me explico? Si lo ponemos más al principio, si lo pones al principio de la cadena y bajas ese pedal de volumen, vas a afectar la distorsión, vas a afectar la dinámica, vas a afectar todos los pedales, van a comportarse diferente. En cambio, si lo pones después de toda esa cadena y lo bajas, estás bajando el volumen a algo que ya tienes como hecho. Entonces, por eso usualmente se ponen en este momento de la cadena. Ahora, después de esto vienen los pedales de modulación, que aquí vale la pena hacer un paréntesis grande. No voy a clavarme mucho en qué es la modulación porque ese es tema para un video entero, pero básicamente, para mantenerlo sencillo, phasers, flangers, chorus, trémolos, etcétera, todo esto efectos basados en la modulación, todos estos van aquí después. Y vale la pena también hacer la aclaración de que si tu amplificador tiene estas salidas atrás que se llaman FX Loop, un loop para efectos, usualmente tienes que partir tu pedalera en dos. Todos los pedales que hablamos hasta ahorita van tu guitarra, todos esos pedales, y entras al preamplificador de tu ampli. Si me explico, entras al input de tu ampli. Y luego, para salir a los efectos de modulación, sales por el FX Loop, entras a tus pedales de modulación, sales de tus pedales de modulación y regresas al FX Loop in de tu ampli. No todos los amplificadores tienen un FX Loop, entonces, para fines prácticos, pensemos en la pedalera como un todo, ¿no? Como la tengo yo aquí, de hecho, porque mi ampli no tiene un loop de efectos. Y por último, la última categoría que tenemos son pedales efectos basados en tiempo, que básicamente son dos, que son delay y reverb. Que si pongo primero el reverb, que si pongo primero el delay, eso depende un poco de cada quien, experimentar qué te gusta más. A mí me gusta personalmente poner primero el delay y luego el reverb, pero al revés también funciona. Nada más tienes que tomar en cuenta algunas cosas, como por ejemplo, si pones el delay después del reverb, vas a estar generando delays con la señal, con la reverberación ya impresa. ¿Sí me explico? Y viceversa, si pones el delay antes que la reverberación, entonces vas a estarle generando reverberación a la señal original y a las señales que ya tienen el efecto de delay, a las repeticiones, pues. ¿Sí me explico? Y bueno, una categoría que me gustaría agregar, recuerden, los profesionales dicen que después de tus efectos de delay tienes que poner un segundo buffer de salida, pero eso es obviamente únicamente si tu presupuesto lo tiene y si tienes problemas de impedancia. A mí me gustaría agregar una categoría más, que son los pedales de loopers, los loopers como este dito.
a mí me gusta ponerlos en ese momento de la señal, porque me gusta generar repeticiones. Este pedal me permite hacer loops y repeticiones, pero quiero que repita todo lo que ya hice, ¿no? Si lo pusiera a la mitad de la cadena y lo haces repetir, de repente no va a estar repitiendo la reverberación y depende de lo que apagues y prendas después, pero también puede funcionar, depende de cada quien, ¿no? Y bueno, por último, una cosa que no deben olvidar es la fuente de poder, ¿no? Yo en este caso tengo una fuente de poder MXR, un Tiny Brick, creo que se llama algo así, ahorita se los enseño, pero la fuente de poder es esencial. Si tienes más de 3 pedales, 5 pedales, o sea, no puedes pensar en hacer un daisy chain con un eliminador normal, porque necesitas una fuente de poder de este estilo que esté generando poder individual para cada pedal. Si pones un solo eliminador y empiezas a hacer una daisy chain para todos esos pedales, eventualmente se te va a empezar a degradar la señal, y lo que sucede usualmente es que empieza a hacer ruidos raros. Si tú conectas todos tus pedales y estás escuchando como algo por el estilo y no tienes una fuente de poder dedicada, intenta poniéndole una fuente de poder dedicada de buena calidad y vas a ver casi siempre, o sea, yo lo he probado con algunos amigos y así, que de repente me dicen, oye, mi pedalera está haciendo ruidos, bla, 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 bla. Casi siempre es la fuente de poder. También pasa mucho con pedales digitales, con pedales que están haciendo una conversión análoga digital dentro del pedal. Si no tienen su propia fuente de poder, muchas veces empiezan a hacer ruido, ¿no? Entonces, pues eso lo recomiendo. Y bueno, en conclusión, esta es la forma tradicional en la que se organizan los pedales, pero quiero hacer un gran disclaimer aquí, que es los pedales son juguetes y son una cosa que nos ayuda a mejorar y a procesar la señal de nuestra guitarra para que suene más interesante, para que suene más padre, pero al mismo tiempo son juguetes. Entonces quiero hacer como un énfasis muy grande en que estas son más o menos las reglas y es importante conocerlas para partir de ahí, para que ese sea nuestro punto de partida. Pero que no se les olvide que hay que experimentar, que hay que jugar, que si quieres poner un phaser antes de tu distorsión y que si lo hacían en Led Zeppelin o que si lo hacía Bon Jovi y lo intentas y tal vez te encanta cómo suena, todo se vale. Y si decides poner tu reverberación al principio por alguna razón súper loca, tal vez no suene muy bien, pero tal vez suena bien para lo que haces. Y ese es el punto de esto, ¿no? Que podamos experimentar, que podamos jugar con ellos. Pero bueno, la idea de este video es decirles, esta es más o menos la regla lógica que se sigue, porque viene del mundo del audio profesional y porque se sigue esta lógica para llegar a ciertos resultados a los que estamos muy acostumbrados. Pero eso no significa que no puedas experimentar y que no puedas intentar un montón de cosas. Y pues nada, diviértanse con sus pedales, jueguen mucho con ellos, son muy divertidos. Entonces, sin más, ese es el video. Me gustaría decirles nada más que acabo de abrir un Patreon. No sé si va a funcionar, es la primera vez que lo intento, pero acabo de abrir un Patreon. Les voy a dejar la liga allá abajo. La idea es que quien se quiera suscribir a ese Patreon, voy a ir poco a poco viendo como qué beneficios les puedo dar a las personas que se suscriban. Pero la idea es que de entrada voy a hacer una sesión de preguntas y respuestas una vez al mes, y quienes se suscriban al Patreon, el primer beneficio que van a tener es que pueden entrar a esa sesión de preguntas y respuestas y pueden dialogar conmigo para dudas que tengan en materia de guitarras, de audio, etc. Ese va a ser el primer beneficio. Voy a ir mejorando esos beneficios y también depende de cuánta gente se suscriba. Creo que está barato, entonces pues si les interesa y si quieren ayudarle a este canal, denle click a esa liga de abajo de Patreon y pues ojalá se suscriban al canal y se suscriban al Patreon. Y sin más, pues nos vemos en el siguiente video. Soy Diego Barreto y jueguen con sus pedales. Adiós. Bueno, y vale la pena también mencionar pedales afinadores, por ejemplo. Obviamente tienen que ir al principio de la cadena para que no los distorsione lo que viene después. Pero, por ejemplo, yo cometí mucho tiempo el error de poner primero mi afinador y luego ponía mi fuzz. Y de repente un día me di cuenta que no estaba sonando tan bien. Y resulta que mi afinador tiene un buffer. Entonces el fuzz face chiquito, no estaba disfrutando la situación. Entonces los cambié de lugar y funcionó perfecto. Mi guitarra va directito a mi fuzz y de ahí se va a mi afinador. Y de ahí ya se sigue hacia un compresor, cuestiones dinámicas, distorsión, lo que platicamos. Entonces vale la pena considerar eso en relación a los afinadores.